911, ¿qué desea? Persona tiroteada. Persona tiroteada. La mayoría de las personas pensamos que entendemos qué ocurre cuando se dispara a alguien. Yo no tenía ni idea hasta que empecé a trabajar aquí de la devastación que puede provocar un trozo de metal minúsculo. He visto cómo la bala de calibre más pequeño destruye carne, huesos y sueños. Tenemos otra víctima de un disparo, otra víctima. Demasiados jóvenes de nuestro país están muriendo o yendo a la cárcel. Se han escuchado disparos con armas de fuego en una discoteca. Nuestra sociedad vive bajo el engaño de que está bien que 33.000 ciudadanos inocentes mueran sin ninguna razón. He visto asesinatos, he visto tiroteos masivos y niños muertos. Pero son los tiroteos masivos, que son terribles, no me malinterpreten. Son los tiroteos masivos los que acaparan toda la atención. Y creo que el problema para el cirujano de trauma en una gran ciudad es que esto es lo que vemos todos los días. ¿Y deja de ser una atrocidad? Esta es una crisis de salud pública. En lo tocante a las víctimas de disparos, estoy muy orgulloso de este centro de traumatología. El hospital se vuelca literalmente para intentar insuflar vida a una víctima moribunda. Es algo extraordinario de contemplar desde el punto de vista de una sociedad intentando salvar una vida. Sigue conmigo, conmigo. Urgencias del Centro Médico Jacobi. Emergencias. Tengo un hombre de 34 años con múltiples heridas de bala. 90 pulsaciones, 35 respiraciones. En 4 minutos allí. Departamento de Emergencias de Adultos. Tenemos un trauma de nivel 1 en camino. Es un varón de 34 años con múltiples heridas de bala. Presión arterial 80-40. Frecuencia cardíaca 110. Trauma, respondan. Radiología respondiendo. Equipo de trauma respondiendo. Neumología respondiendo. Anestesia. Atención, tenemos una prenotificación sobre un varón de 34 años con múltiples heridas de bala en cuello y pecho. El paciente está hipotenso y taquicárdico. Por favor, preséntense. Mike, exploración. Carl, transportador de sangre y columna. Nicky, lado derecho del pecho. Heidi, enfermera jefe. Naomi, jefa de equipo de trauma. Todo el mundo conoce sus funciones asignadas y tenemos un plan para lo que vamos a hacer. Avisaremos al quirófano si tenemos que subir. El paciente está hipotenso. ¿Puedes preparar la bomba para la transfusión? Veamos las constantes vitales. Comprobad. Constantes 80-40, ritmo cardíaco 110. Mike, ¿sonidos respiratorios? Tengo sonidos en el lado izquierdo. No tengo en el derecho. Naomi, ¿qué estoy viendo? La radiografía de tórax muestra que el paciente tiene una con resolución del neumotórax en el lado derecho. ¿Tenemos una bala? No vemos bala. Deprisa, vamos, vamos. Bien, todos preparados, listos. Encontrad esa bala. Para el cirujano lo más importante de la bala es su ubicación, ubicación y ubicación. La radiografía de pelvis muestra que tenemos un proyectil en la pelvis derecha. Quirófano, soy Sheldon Tepperman. Vamos a realizar una exploración de cuello y una laparotomía exploratoria inmediata. El paciente está hipotenso. Quiero una radiografía más del cuello antes de ir, a ver si hay... Negativo, negativo, vamos. Bien. Lista de verificación completa. Vamos allá. Despejen el camino. Una de las razones por las que no tenemos 50.000 o 60.000 muertos en Estados Unidos es que hemos organizado un maravilloso sistema de traumatología y llevamos años perfeccionándolo. Hola a todos. Quiero daros las gracias por haber participado en la simulación de hoy. Sin duda representa un esfuerzo continuado seguir practicando y atendiendo a estos pacientes gravemente enfermos. Nos limitaremos a repasar lo que ha sucedido exactamente en este escenario. Lo primero que debes tener es un sistema de trauma y un servicio de emergencias.
Y todas las cosas deben estar en su sitio en términos médicos, mucho antes de que alguien reciba un balazo. Cuanto más practiquemos, mejor nos desenvolveremos en una situación real. Entre lo que entre por la puerta, trabajaremos todos en equipo y cumpliremos nuestra misión. En 2009, mientras trabajaba en el turno de noche, recibimos una llamada por radio informándonos de que teníamos a una mujer de 92 años a la que habían disparado. Se activó el nivel 1, se dirigía a nuestro centro de trauma y finalmente ingresa. Era una anciana muy elegante. Podía ser tu abuela. Lo que había sucedido es que mientras estaba en su casa, miembros de una banda estaban enzarzados en una pelea en la calle y una bala perdida atravesó la ventana de su salón o de su habitación mientras preparaba la cena. Así que empecé la operación y, como se esperaba, la bala había atravesado la línea media y había dañado todas las partes vitales. Pero lo intentamos. Empleamos todos los recursos que había en el hospital para salvarla. Sangre, personal, lo intentamos. Se hizo todo. Había derramado sangre por todo el suelo y sobre mí. Su corazón se paró. Intentamos recuperarla y miro el reloj y la declaro muerta. Y entonces me derrumbé. Me senté allí mismo, empapado en sangre, y rompí a llorar. Y vaya, si lloré. Nunca me había pasado algo así. Era Sadie Mitchell, no sé. Fue demasiado. Entonces me di cuenta de que este país estaba enfermo y tal vez nunca nos recuperaríamos. Aquello era un claro ejemplo de lo horrible de la situación. La lacra de la violencia de las armas. Temple trata a la mayor cantidad de víctimas por arma de fuego en el estado de Pensilvania. ¿Qué es esto? ¿Le habían disparado ya alguna vez? Hace años, sí, en el cuello y en la espalda. En el servicio de trauma no hay buenos ni malos. Todos son pacientes que han sufrido heridas por disparo de las que tenemos que ocuparnos. Y la experiencia de los años te dice que todos los pacientes, sin excepción, que llegan a la sala de traumatología, tienen a alguien que los quiere. Así que jamás juzgo a nadie y nunca quiero saber nada sobre las circunstancias del tiroteo, nada en absoluto. Rápidamente miro al paciente, miro el ritmo cardíaco. La frecuencia cardíaca te puede decir todo, y un buen cirujano de trauma te dirá que el color de los pies puede decirte todo, porque si están muy pálidos puede ser un indicador de un pronóstico horrible. Significa que el paciente está sangrando profusamente. Creo que uno de los mayores conceptos equivocados entre la población no médica es si se ha extraído la bala. Nuestro trabajo consiste en reparar todo el daño que hacen las balas, ya sea detener la hemorragia, sacar los órganos, reparar esos órganos. No se trata necesariamente de buscar las balas y extraerlas. Se trata simplemente de acceder a la destrucción que han hecho las balas. Y lo que hemos comprobado durante todos estos años, de 1993 a 2019, es que el calibre de las balas es ahora mucho mayor, por lo que la energía cinética y la destrucción que estas balas pueden causar es enorme. Y a los pacientes no les disparan 1, 2 o 3 veces, reciben 10, 11, 12 disparos o más.
Cuando estás en el quirófano y en concreto con una víctima de disparos con múltiples heridas, te puedes encontrar con un rosario de balas. Así es como me siento en el quirófano, diciéndome, bien hecho, eres una buena cirujana de trauma. Y el diablo, eres un desastre y te consideras una cirujana de trauma. ¿Qué haces aquí? Durante todos estos años me he esforzado por entender qué significa eso. Y es sencillamente eso, Dios y el diablo en tus hombros. Todos los miembros del equipo de trauma responden solo a una activación del nivel 1. Acabamos de terminar con un paciente y ya tenemos otra persona herida por arma de fuego que nos trae la policía. Tenemos otra herida de bala en camino. De acuerdo, bien, de acuerdo. Primero a tomografía. ¿Y luego a quirófano? No, no lo sabemos, aún no. La presión arterial es 123/74. Bueno, vamos allá. Disparado 2 veces en el pecho derecho y una vez en el lado derecho del cuello, y las balas están donde le han disparado. Le han disparado aquí. Ya. Hay un trozo de metralla ahí. ¿Y la yugular parece estar bien? Sí. El piso de la boca parece que no. Y hay metralla que se extiende hasta la lengua. Ya. ¿Ves algo alojado en el paladar? Bueno, solo pequeños fragmentos. Ya, pero nada más grande. Nada más grande. Supongo que se trata de un perdigón o algo así. No, era una bala grande. Ah, una grande. Tiene una herida en el lado derecho del cuello. Es de un calibre grande. Hay un orificio y buscamos la bala. Creo que está en la lengua. Le han disparado 2 veces en el muslo derecho y 2 veces en el pecho derecho. Parece que ambas heridas eran relativamente superficiales, en el sentido de que no creemos que hubiera ningún hueso roto en el muslo derecho ni ninguna arteria o vena herida. No creemos que las balas hayan entrado en el pecho derecho, por lo que no creemos que el pulmón esté dañado. También le han disparado en el lado derecho del cuello, en la parte proximal, y parece que la bala ha atravesado una de las glándulas, la glándula submandibular, y es posible que se haya alojado aquí, en la lengua. Es muy irónico porque muchas veces decimos que estos pacientes son afortunados. No sé cómo se puede pensar que un paciente que recibe 1, 2, 3, 4, 5 disparos y tiene una bala en el cuello, en la lengua, es afortunado, pero decimos que ha tenido suerte. En ese momento se trata de cuidar al paciente. La concentración tiene que ser absoluta y no puedes distraerte con nada. Y luego, cuando el momento pasa, necesitas distraerte con todo porque no te marchas de allí sin tener la sensación de que has participado en algo que, de alguna manera, está muy mal. No es plato de buen gusto atender a pacientes con heridas de bala. Soy Scott Charles, coordinador del Servicio de Traumatología y trabajo con víctimas de violencia por arma de fuego. Eso es esencialmente lo que hago. Por curiosidad, levantad la mano aquellos que conozcáis a alguien a quien hayan disparado. ¿Vivís alguno con alguien a quien hayan disparado? De acuerdo. Scott y yo queríamos crear un programa como De la cuna a la tumba porque pensábamos que teníamos que hacer algo más, como evitar que existan este tipo de pacientes. Para nosotros era una cuestión pedagógica porque ¿quién sabe mejor lo que las balas hacen en los cuerpos que aquellos que trabajan en un hospital? Mi cometido no es asustaros, pero tendremos una conversación sincera sobre la violencia de las armas. Era nuestra responsabilidad. Si nosotros no hablábamos, entonces la referencia de los estudiantes seguiría siendo lo que ven en las películas, en los videojuegos o en la televisión, y eso no es real en absoluto. El objetivo de la cuna a la tumba era humanizar la experiencia de la violencia con armas de fuego, de quitarle el glamour en muchos sentidos, acercar a la gente joven a esa experiencia sin que tengan que sufrir las consecuencias en primera persona. Quiero presentaros a la doctora Amy Goldberg, que es la jefa de cirugía aquí.
Nos mostrará lo que ella y sus colegas hacen en este espacio cuando tienen que atender a una víctima de disparos por arma de fuego. Y hablaremos de Lamont y de todas las cosas que se hicieron para intentar salvar su vida. Lamont tiene una herida de bala aquí, tiene una herida de bala ahí, tiene una herida de bala ahí, tiene otra herida ahí, tiene heridas de bala aquí, otra herida de bala aquí, una herida de bala aquí, una herida de bala ahí, otra herida aquí. Bueno, cuando Lamont entró aquí, Scott dijo que lo primero que había que hacer era asegurarnos de desnudarlo por completo para identificar dónde estaban las heridas y poder empezar a pensar en dónde se habían producido las lesiones. Cuando lo examinamos por primera vez, no respiraba y lo primero que hicimos fue ponerle un tubo de respiración en la boca para ayudarle a respirar. La violencia por arma de fuego no es tanto un asunto de vida o muerte como de sufrimiento. Y cuando hablas de las cosas que conducen a tanta violencia, descubres que la falta de respeto, la sensación de vergüenza, son algunos de los motivos que se encuentran en el epicentro de esa violencia. Los chavales, cuando conocen la realidad de recibir un disparo, o más importante aún, de apretar el gatillo, ven la violencia como una reacción menos razonable cuando te faltan al respeto. Lo que hicimos fue utilizar nuestro cuchillo para hacer una incisión en su pecho izquierdo donde está el corazón. Les ayudamos a comprender que cuando aprietas el gatillo, tan solo unos cuantos kilos de fuerza sobre el gatillo pueden conducir a una vida entera de sufrimiento, y no solo para la víctima, sino para su familia y para su comunidad. Su corazón no latía y tenía un montón de orificios de bala. Lo que hicimos fue grapar rápidamente algunos de aquellos orificios, o incluso utilizar abrazaderas para evitar que el corazón sangrara tanto. Y a pesar de todo lo que hicimos para intentar salvar su vida, no fuimos capaces, y Lamont murió. Lamont estuvo aquí 14 minutos. Es todo lo que tuvo. A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron para darle afecto, cuidarlo y mantenerlo a salvo. Al fin y a la postre, solo estuvo 14 minutos aquí y después se acabó todo. No habría más navidades, ni cumpleaños, ni más aprender a conducir legalmente, ni votar y casarse y conseguir un trabajo y jubilarse y disfrutar de sus nietos. Todo acabó en 14 minutos aquí, tenía 16 años. Creo que, como sociedad, nos contentamos con dar glamour a la violencia con armas de fuego, sin pensar realmente en el coste que conlleva, en lo que sucede cuando dejas que los chavales crean que cuando se aprieta el gatillo, en realidad no sucede gran cosa al otro lado en términos de sufrimiento. De la cuna a la tumba no es un programa para asustar. Nadie levanta la voz, simplemente se narra una historia que es triste y que por desgracia es una realidad demasiado frecuente en el ámbito de la adolescencia en Filadelfia. Desde 2002, unas 25.000 personas han sido víctimas de disparos en la ciudad de Filadelfia. El arma de elección número 1 es la 9 milímetros. El año pasado, cada 6 horas y media, una persona fue tiroteada en Filadelfia. El 80% de las personas tiroteadas en Filadelfia sobrevive al ataque. La violencia por arma de fuego es contagiosa. Es como una enfermedad. Cuando alguien se infecta, no se queda en esa persona, sino que la contagia. Uno de los objetivos es explicar con todo lujo de detalles las consecuencias de ser víctima de una herida de bala y hablar de las lesiones debilitantes que sufren. Entre ellas están las amputaciones o el hecho de que veamos a muchos hombres jóvenes que quedan inválidos como resultado de los disparos. Es bueno que el 80% de los heridos de bala sobrevivan. Pero si no profundizamos en lo que significa realmente esa afirmación, de alguna manera estamos haciendo el juego. Se trata de saber con qué viven y cómo viven. Son jóvenes, tienen toda la vida por delante y las lesiones pueden ser realmente devastadoras. Desde una lesión cerebral traumática hasta una parálisis del cuello hacia abajo, cuando son conscientes de que son paralíticos y no podrán mover los brazos ni las piernas, y solo tienen 20 y tantos años.
Tengo una organización sin ánimo de lucro en honor de mi hermano Dante, que fue asesinado en 2008. Trabajamos con personas que han sufrido el impacto de la violencia por arma de fuego. La mayoría de las personas que están en el grupo de apoyo son víctimas de disparos, son sobrevivientes y sufren parálisis. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis mental, física y emocionalmente? Mo, sé que has pasado por dificultades después de tu operación. ¿Cómo estás? No podía moverme. Lo único que podía hacer era estar tumbado de espaldas. No podía hacer cambios de peso y cosas como las que hago normalmente. Estaba desesperado. Las personas que han quedado paralíticas por arma de fuego lo pasan bastante mal. Muchas luchan más de lo que han luchado nunca. Así que recibir un disparo fue demasiado fácil, porque ahora tratar de encontrar una vivienda, conseguir un empleo, intentar hacer las cosas básicas como conducir, supone un reto. Cuando estoy solo, siempre tengo una silla de ruedas. Es una de esas cosas que siempre están ahí. La verdad es que muchos de nosotros, lo último que hacemos en el día es levantarnos de una silla de ruedas. Y lo primero al despertarnos es sentarnos en una silla de ruedas. Es una constante en nuestra nueva vida. A menudo son olvidados. Así que ese grupo, esa población de personas, vivieron por una razón y tienen una historia. Y es nuestra responsabilidad y nuestro deber asegurarnos de que la gente las escuche. El 3 de agosto de 2013 fui víctima de violencia doméstica. El señor con el que estaba me disparó en la espalda. Cuando me dispararon sentí que no tenía movimiento aquí abajo, así que supe que iba a quedar paralítica. Y lo que me salvó fue que me arrastré gateando y me metí debajo de mi coche porque él seguía disparando. Solo me alcanzó una bala en la espalda. En primer lugar, cambió la vida de mi hija. Ella acababa de entrar en el instituto y ahora soy madre soltera. Así que es como que todo su mundo ha cambiado también. Aquello supuso más estrés y dificultades mentalmente para mí. Mi madre tuvo que convertir la planta baja de su casa en un apartamento para mí. Rieles y un ascensor en el porche delantero. Sé que fue duro para mi madre, porque era algo totalmente nuevo para ella. Todo cambió. Debo decir sinceramente que todo cambió y yo me hundí. Me sumí en una depresión de la que no pude salir durante unos 3 años. Creo que el mayor obstáculo al que se enfrentan los individuos de nuestro grupo es el esfuerzo mental de vivir con la parálisis, de estar paralítico. Físicamente son lo suficientemente fuertes para superarlo, pero mentalmente es muy duro para ellos. Tenía 8 años y acababa de salir de un castigo. Era un niño bastante intrépido. Decidimos comprar unos petardos. Supongo que al tipo que vivía en la casa de al lado no le gustaba el sonido de los petardos o algo por el estilo, y sacó una escopeta recortada. Yo pensé que corría en una dirección, pero la realidad es que corría en otra. Y lo último que oí fue el disparo y el leve grito que di. A partir de ahí no recuerdo nada. Y eso fue más o menos lo que pasó. Pensaron que no iba a sobrevivir debido a la gravedad de los daños. Todavía tengo algunos perdigones en mi cuerpo. Recuerdo que el doctor me preguntó si sentía las piernas, si tenía alguna sensibilidad en ellas. Me preguntó qué pensaba y le dije que era como si me hubieran quitado mis piernas y las hubieran sustituido. Ya sabes, cosas de niños. No sé por qué estoy llorando ahora mismo, pero eso es lo que recuerdo. Empecé con la fotografía de calle por casualidad, la verdad, porque es una de las cosas más fáciles de hacer. No dependes de nadie, simplemente vas y lo haces. Pensé que si llegaba a ser realmente bueno, a nadie le importaría la silla de ruedas. Pero la realidad es que no puedo tener la una sin la otra.
Y es lo que ha definido mi estilo y lo que veo. ¿Y por qué veo lo que veo? Cambio de sitio, una más. Me gusta tu sonrisa. Gracias. ¿Cómo te llamas, tío? Yalil, Yo, Dave, tío. Dios te bendiga, hermano. te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Creo que se tiene una idea estereotipada sobre por qué la gente de las comunidades urbanas o la gente de color es asesinada a tiros. Y siempre responden a las preguntas diciendo que tal vez hicieron algo para que los dispararan o mataran. Y eso no es cierto en todos los casos y situaciones. Yo creo que es el acceso a las armas. Es tan fácil como comprar un chicle. Actualmente es más fácil conseguir un arma que el permiso de conducir. Y ese es el problema. Era una madre soltera, trabajadora, que hacía todo lo que consideraba que era correcto para mejorar mi futuro y el de mi hija. Y me dispararon. No se trata de que por el hecho de vivir en una comunidad urbana tenga que ocurrir algo así, ¿no? También nos pasa a personas inocentes que vivimos allí. Todo el tiempo oímos hablar sobre cosas como los derechos de las personas, pero ¿en qué momento su idea de lo que significa ese derecho infringe mi derecho a vivir? Mi vida ha cambiado por esto, por lo fácil que es. Me preocupa que tal vez nunca me case, que nunca tenga hijos. Son cosas que me han quitado, que he perdido. Ocurren cosas, y si no eres un propietario de armas responsable, no deberías tener una. Punto. Creo que tenemos que hacer un mejor trabajo como sociedad en la educación de los jóvenes. Tenemos que educar en nuestras comunidades, enseñando a manejar los conflictos sin que haya que terminar recurriendo a un arma de fuego. Ahora haremos una última parada. Estamos en el depósito de cadáveres del hospital de la Universidad de Temple. Vais a escuchar a Greg Jackson, que es nuestro técnico jefe de autopsias. Buenos días a todos. Bienvenidos al depósito de cadáveres. Lo primero que me gusta decir cuando venís aquí es que este es el lugar. Si llegáis aquí es que habéis fracasado. Esta es la última parada. ¿Qué no hacemos aquí? Aquí no nos sentamos, no ponemos velas, no ponemos ositos de peluche, no nos cogemos de las manos, ni rezamos, ni nos agachamos y sollozamos. Aquí colocamos el cuerpo sobre la mesa, nos ponemos manos a la obra, terminamos el trabajo y pasamos al siguiente. Así que cuando estéis ahí fuera haciendo lo que estéis haciendo, pensadlo bien antes de dar ese siguiente paso, que sabéis que es el paso equivocado. A todos los jóvenes que pasan por aquí les digo lo mismo. Vosotros sois nuestro futuro, así que hacedme un favor. No vengáis aquí dentro de ninguna de esas cajas. Bien, muy bien. Gracias, tío. No hay de qué, siempre a tu disposición. Sí. En Baltimore, tenemos jóvenes que mueren por heridas de armas de fuego todos los días. Y estas historias a menudo no se cuentan. En Hopkins, el 80% de nuestros pacientes provienen de un radio de 8 kilómetros. Cuando Brandon llegó a la sala de trauma, estaba al borde de la muerte. Su presión arterial era de 50. Durante la operación inicial de urgencia, su corazón dejó de latir varias veces. Es lo más cerca que se puede estar de la muerte sin morir. Una de las cosas que hubo que hacer fue reconstruirle el pecho. No solo tuvimos que abrirle en canal, sino también retirarle el diafragma, el músculo que ayuda a respirar, para poder acceder a algunas de las zonas más difíciles por las que sangraba. Es tremendamente complejo atender a estos pacientes gravemente heridos.
Brandon, en concreto, recibió más de 13 disparos y presentaba heridas en casi todas las cavidades de su cuerpo. Pasó más de 15 veces por el quirófano. No solo conmigo, sino con un grupo multidisciplinar de cirujanos. Es ese tipo de atención la que nos permite hacer que estos pacientes pasen de estar al borde de la muerte a poder trabajar con fisioterapia y, con suerte, salir de este hospital. A los 17 años, mi vida cambió por completo. Es casi como mi segundo cumpleaños. Pasé de ser un estudiante de secundaria sano a estar al borde de la muerte, después de recibir un disparo en la garganta con una bala del calibre 38. La noche que me dispararon, acababa de jugar el primer partido de fútbol americano del año en el instituto. Después del partido, salimos a dar una vuelta como cualquier típico estudiante. Estábamos en un patio de recreo muy cerca de una escuela de primaria. Estalló una pelea con la que nosotros no teníamos nada que ver, y un tipo sacó una pistola y empezó a disparar a la multitud. Recuerdo claramente esa noche, los destellos de luz. Todo transcurría como a cámara lenta. Mientras me trasladaban al hospital, tuve una experiencia surrealista, porque sentí que me estaba viendo a mí mismo mientras todo ocurría. Y no podía tumbarme, porque me estaba ahogando con mi propia sangre debido a la herida. Esa experiencia me cambió profundamente como persona. Recuerdo nítidamente que un par de meses después de salir del hospital, estaba de pie en el cuarto de baño mirándome al espejo. Tenía unas cicatrices de color rojo remolacha por todo el cuello. Entonces aún llevaba un tubo de traqueotomía. En ese momento no me di cuenta de que mi padre estaba parado en el umbral. Y creo que vio la mirada de devastación en mis ojos. Recuerdo que entró y me dijo: sé que lo que te ha pasado es terrible, pero tienes dos opciones. La primera es compadecerte de ti mismo. Y la segunda es tomar esta terrible experiencia, darle la vuelta e intentar influir en la vida de otras personas. Fue ese momento el que me inspiró para dedicarme a la medicina, el que me inspiró para convertirme en cirujano de trauma. ¿Qué puede haber más gratificante que poder dar a otra persona la misma segunda oportunidad que tuve yo? Hola. Hola. ¿Qué tal? Me alegro de verte, Brandon. ¿Cómo estás? Bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Sí? Sí. Es estupendo verte por fin en rehabilitación, ¿eh? Sí, gracias a ti. Ha sido un trabajo en equipo. Sí, es cierto. Es increíble pensar en cómo estabas en Sí. estado crítico y verte ahora sentado aquí, en esta silla, Sí. hablando conmigo. Es increíble. Sí. Tenía 21 orificios de entrada y salida y creo que aún me quedan 5 balas en la espalda. 4 o 5. Lo único que puedes hacer ahora es tratar de tomar ese terrible incidente y transformarlo en algo positivo. Claro, claro. Creo que todo el mundo aquí sabe por lo que has pasado. Sabes que tu familia se preocupa mucho por ti y lo mucho que te quiere. Por eso no tengo ninguna duda de que vas a intentar hacer todo lo posible para asegurarte de que estás ahí para ellos también. Sí. Pero primero tenemos que llevarte de nuevo Sí. a la línea de salida, ¿eh? Sí. Sí. La semana pasada me puse de pie por primera vez. Sí, el lunes. Eso me motivó a seguir adelante. Muy bien, chócala. Nos vemos luego. Me ha alegrado verte. Sigue trabajando así. Sí. Muy bien.
Por si no fuera suficiente el coste humano de la violencia con armas de fuego, también está la carga económica que conlleva. Según algunas estimaciones, la carga económica total superaría los 220.000 millones de dólares. En noviembre de 2018, la Asociación Nacional del Rifle emitió un comunicado en el que esencialmente decía que los médicos no teníamos nada que decir para ser parte de la solución en la muerte por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos. Y usaron textualmente la frase de que deberíamos ocuparnos de nuestros asuntos. Alguien debería decirles a los médicos antiarmas que se ocupen de sus asuntos. En los anales de medicina interna abogan por el control de las armas. Lo peor es que la comunidad médica no ha consultado a nadie excepto a ellos mismos. Me indigna que un individuo o una organización piense que nosotros, como profesionales de la salud, las personas que estamos literalmente en la primera línea del cuidado de estos pacientes día tras día, no tenemos nada que decir para ser parte de la solución. Por eso empecé a escribir comentarios con el hashtag "Estos son mis asuntos". Llamó mucho la atención y se hizo viral. Y lo que empecé a notar es que hay muchos clínicos, no solo médicos, sino clínicos de todos los ámbitos, que quieren tener una voz en este asunto. No puedo publicar la foto de un paciente, así que esto es un selfie. Este es el aspecto que tiene hashtag "Estos son mis asuntos". Así es como quedó el suelo después del drenaje torácico de su hemotórax gigante. Me miró fijamente y me suplicó: "Doctor, no me deje morir, basta ya". ¿Tenéis idea de cuántas balas extraigo de cadáveres semanalmente? Este no solo es mi carril, es mi puta autopsia. La sangre en mis batas, los restos de cerebro en mis guantes y los cuerpos rotos en mis urgencias me hacen mucho más experto en este tema que vosotros. Estoy convencido de que la mayoría de la gente quiere que sus hijos puedan ir a la escuela sin tener que preocuparse de que les disparen. Que puedan ir a la sinagoga a rezar sin preocuparse de que alguien entre y acribille a todo el mundo. Esos son los Estados Unidos en los que creo que la mayoría de la gente quiere vivir. Creo que muchos de los que pertenecemos a la comunidad de trauma y muchos de los que sentimos preocupación por las lesiones causadas por armas de fuego, pensamos que Sandy Hook sería un punto de inflexión ejemplificador para nosotros como sociedad, en el sentido de ¿cómo puede una sociedad tolerar que todos esos niños de una escuela de primaria fueran asesinados a tiros? Que ni uno solo de esos niños llegara al hospital me hizo darme cuenta de lo acribillados que estaban por las balas y lo irreversible de su muerte. Y me pareció increíble que no tuviera ninguna consecuencia. Entonces pensé que el motivo era que la gente no había visto realmente las imágenes de la tragedia. No había visto el aspecto real de esos niños. No pretendo en absoluto faltar al respeto a los padres y mucho menos a los niños que perdieron la vida, pero si hubiéramos mostrado o ahora pudiésemos mostrar algunas de las imágenes de las autopsias al pueblo estadounidense, a la buena gente de este país, independientemente de si es republicano o demócrata, eso no importa, se sentirían conmovidos. No creo que este país se quedara callado viendo esas imágenes. No lo creo. Al menos el país en el que me siento orgullosa de vivir. El Bronx es el barrio de Nueva York con las tasas más altas de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, de niños que viven por debajo del umbral de la pobreza y uno de los barrios con más población inmigrante.
La mayoría de nuestros barrios tienen diferentes proyectos de vivienda pública. Esta es probablemente una de las comunidades más diversas del Bronx. Probablemente también de la ciudad de Nueva York. Tenemos albaneses, afroamericanos, antillanos, hispanos, italianos. La lista es interminable. El programa Álzate contra la violencia se basa en el modelo Cura la violencia. Estamos en contra de la violencia armada. Queremos recuperar la unidad de la gente para lograr una comunidad más fuerte. El objetivo de este programa era intentar reunir gente culturalmente sintónica, culturalmente apropiada, para hablar con esos chicos. Y digo chicos porque la violencia armada es una enfermedad de la juventud. Las personas de las que me ocupo, de las que nos ocupamos mis colegas y yo aquí en Jacobi, suelen ser jóvenes de 20 y tantos años. ¿Quién puede hablar con ellos entonces? ¿Quién puede inspirarles credibilidad? Solo la gente que ha llevado la misma vida que ellos y ha salido de ella. Así que tuvimos que contratar antiguos miembros de bandas y exdelincuentes. Fui a la cárcel siendo muy joven. Crecí en un centro de acogida y tuve una adolescencia bastante dura. Pasé mucho tiempo en la cárcel. Cuando me convertí en víctima real, me di cuenta de lo dura que era la experiencia. No quería que nadie tuviera que pasar por lo mismo. Y si podía hacer algo para cambiarlo, ¿por qué no hacerlo? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dame la mano. ¿Vas mejor? Mucho mejor. Vale. Cuando una persona llega al hospital después de sufrir un traumatismo violento, no está aquí con sus amigos ni con su familia. Están solos recibiendo tratamiento y es un momento de oro para la intervención. Están en una cama, se están curando, están recibiendo atención médica y tienen tiempo para pensar en lo que les ha ocurrido, en quién o quiénes se lo hicieron y probablemente en lo que van a hacer para vengarse. Básicamente, tratamos la violencia como si fuera una enfermedad. La enfermedad se propaga del agresor a la víctima, y luego la víctima se convierte en agresor. Si entro para hablar sobre las represalias, para ellos soy simplemente un médico que lleva un estetoscopio al cuello. No me ven como alguien con el que puedan identificarse y piensan, sí, claro, me soltará el rollo de las represalias. Pero si el que se acerca es alguien que se parece a ellos, con su mismo lenguaje, de su mismo barrio, y que ha pasado por lo mismo que ellos, esa información, ese asesoramiento, tiene mucho más peso y mucho más potencial para influir en su comportamiento. Los pacientes con los que realizamos intervenciones tienen un 60% menos de probabilidades de volver con heridas por arma de fuego. Supongo que sé cómo relacionarme con la gente de la comunidad, porque vengo de la comunidad. Quiero que las calles sean seguras, que mis hijos crezcan. Lo que hacemos es evitar los tiroteos y los homicidios. Y lo hacemos a través de mediaciones y llegando a los individuos con mayor riesgo, aquellos más propensos a disparar a alguien o ser disparados. Ahora recorremos la comunidad para tomarle el pulso a lo que sucede en las calles, para que la gente sepa que estamos ahí. Tenemos a nuestros trabajadores de divulgación con algunos participantes del programa. Son un grupo de individuos de alto riesgo. Comprueban cómo están, les brindan recursos y todo lo que esté en su mano para ayudarlos. ¿Cómo lo llevas, colega? En la zona en la que vivimos, hacer lo incorrecto es lo correcto. Eso es lo que nos han enseñado. Es lo que respiras cuando vives en barrios deprimidos o en zonas de viviendas públicas. Algunas personas se ven obligadas a estar en la calle. Algunos chicos sienten que reciben más amor en las calles que en sus familias. Nosotros somos su familia porque estamos ahí para ellos. Hola, Graf. ¿Qué tal, Bu? Sé por qué quieres verme. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? Bien, tío. Me alegro. Hola a todos, ya estoy aquí. Cada vez que se produce un tiroteo venimos aquí para asegurarnos de que no haya represalias. Nos aseguramos de mediar en cualquier disputa que se nos pueda ir de las manos. Es un trabajo muy duro porque estos chicos tienen que confiar en ti. Esta comunidad tiene que confiar en ti, los padres. Trabajamos con algunos de los delincuentes más curtidos de las calles.
¿Quieres una mascarilla? Les damos otras salidas, aparte de matarse a tiros unos a otros. Muchas gracias. Gracias. De nada. La zona de la que acabamos de venir es mayoritariamente de los Bloods. De este lado son mayoritariamente Crips. Ese ha sido otro conflicto que hemos tenido que resolver. Uno de nuestros trabajadores de divulgación era un Crip, pero vivía en el otro lado y también nos ayudó a hacer esta transición. Fue de gran ayuda. ¿Qué pasa, campeón? Con nuestro trabajo cambiamos la norma comunitaria de las cosas. Ahora los individuos de alto riesgo, en lugar de ser impulsivos, llaman a uno de nuestros trabajadores y le dicen: oye, necesito estar cerca de ti, tío. No quiero hacer esto, ven a hablar conmigo. Y ves que el comportamiento cambia. Cada día que pasa en el que nadie ha disparado a nadie es un buen día. Es lo que nuestro equipo ha sido capaz de hacer. Tienen mucho éxito en su labor. Aprovechamos los puntos fuertes de cada uno. Nos corregimos mutuamente cuando es necesario. From Genesis to the Revelation, by your side, you will never De eso se trata nuestra comunidad y música en lugar de violencia. Somos mejores juntos. No todo el mundo intenta matar a todo el mundo, pero tenemos que demostrar ese amor por los demás. Sin más preámbulos, voy a dar paso a Jay Gooding para que nos dirija unas palabras. Pastor, un aplauso para Jay Gooding. Solo quiero que me concedáis un minuto. Cuando un predicador os pide un minuto de vuestra atención, se convierten en 2 horas, pero solo será un minuto. La principal causa de muerte en nuestra comunidad afroamericana de nuestros jóvenes varones de entre 14 y 25 años es la violencia con armas de fuego. Es la segunda causa de muerte en esa misma franja de edad en el grupo demográfico de la población hispana. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es hora de que nos alcemos contra la violencia. Es hora de que recuperemos nuestras comunidades. Y concluyo rápidamente. Algunas personas hacen que las cosas sucedan, otras simplemente ven cómo suceden y otras dicen: ¿qué diablos acaba de pasar? ¿Cuáles sois vosotros? Hagamos que las cosas sucedan. Yo crecí en esta comunidad, viví en la 144. Hagamos que ocurran cosas, cosas positivas. Bajemos las armas. Ni un disparo más. Muchas gracias. Me he alegrado mucho de verte. 5 horas después de celebrarse el evento musical sobre la violencia, 2 jóvenes murieron por heridas de bala en una de las zonas objetivo del programa Álzate contra la violencia. Fue el primer tiroteo en 183 días. Los individuos que ingresaron eran 2 jóvenes de 17 y 21 años. Jóvenes que vinieron de nuestra zona objetivo y que murieron al llegar. Llegaron en paro cardíaco, así que no pudieron hacer nada por ellos. Cuando ingresaron aquí estaban ya desahuciados. Murieron probablemente de forma instantánea. Mañana comenzaremos justo en el lugar donde se produjo el tiroteo, en el lugar al que acudió la policía. Después recorreremos la zona de viviendas haciendo nuestro trabajo, entonando nuestros cánticos, y luego regresaremos a White Plains. Llevábamos 183 días sin tiroteos y nos sentíamos bastante orgullosos. Y deberíais estarlo porque estáis haciendo un trabajo fantástico, pero de vez en cuando ocurren cosas como esta y no es culpa de nadie. Nadie hizo nada mal. Había mucho dolor ahí fuera. Al ver a mis amigos llorar, yo también lo sentí. Me toca en lo personal y... sí, todos lo sentimos. Cada vez que se produce un tiroteo en una de nuestras zonas objetivo, una de las cosas más importantes que hacemos es lo que denominamos respuesta al tiroteo. Un equipo de vehículos todoterreno se desplaza al lugar exacto donde se ha producido el suceso.
Es una forma de mostrar a la comunidad que se ha producido un tiroteo y que es un suceso muy grave, que no es nada normal. 2 jóvenes fueron asesinados a tiros aquí mismo, así que esta noche nos hemos reunido aquí como comunidad para hacer saber a esta comunidad que estamos con vosotros. Donde hay odio esta noche venimos con un espíritu de amor. Donde hay confusión venimos con un espíritu de paz. ¡Armas abajo! ¡Vidas arriba! ¡Armas abajo! ¡Vidas arriba! ¡Estamos en paz! ¡En nuestras calles! ¡Estamos en paz! ¡Nuestras calles! No hay palabras de consuelo para unos padres que pierden a un hijo, solo hay dolor. Escuchemos unas breves palabras de la madre. Hola. No voy a decir mucho porque tengo el corazón roto. Buda era el amor de mi vida. Era hermoso. Tuve el honor de ser su madre. No puedo decir mucho más porque el corazón me duele demasiado. Gracias a todos por estar aquí. Os quiero a todos. Llevo más de 20 años viviendo en este barrio y cada año veo velas por niños asesinados. Niños. Y duele. Duele mucho. Y lamentablemente, esta vez se trata de mi hijo. No hay palabras para eso. Ningún padre merece enterrar a su hijo. Tenía 17 años. 17. ¿Sabes? Su vida se ha ido y tengo el corazón roto. Es lo único que puedo decirte. Tengo el corazón profunda y completamente roto. Yo ayudé a criarlo. A él y a su hermano. A Arnel todo el mundo le llamaba Buda. Fue un apodo que yo le puse cuando nació, porque era un bebé muy regordete. Mi amor por ese niño es como si lo hubiera parido yo misma. Hasta ese punto le quería. Ese día, llamaron a la puerta. Él estaba llevando una vida normal. Y yo estaba llevando una vida normal. Hasta ese día que llamaron a la puerta. Y eso fue todo. Eso fue todo. Hasta ese día. Eso fue todo. Eso fue todo. A veces, una sutura y un bisturí no son suficientes para remediar la letalidad de una bala, y no podemos arreglarlo. Y el peor día de la vida de un cirujano de trauma es cuando tiene que ir a ver a una madre y decirle: su hijo no va a volver con usted. Y tienes que pronunciar la frase. Te lo enseñan en la Facultad de Medicina. Tienes que pronunciar la frase: su hijo ha muerto. Necesitas esa frase final y ese golpe, porque tienen que oírte. Mi abuela era de un pequeño pueblo rural de México. Tenía una sabiduría infinita y decía siempre: cuando una mujer pierde a su marido, la llaman viuda. Cuando un niño pierde a su madre, le llaman huérfano. Pero cuando una madre pierde a un hijo, eso no tiene nombre. Y pienso mucho en ello. Uno recuerda cada una de las caras de cada una de las madres a las que se lo has dicho. Me da pavor. Me da absoluto pavor. De hecho, ya he comentado a la gente que si algún día dejo la cirugía de trauma, no será por las horas y el cansancio, sino por no poder decirle a otro miembro de una familia que su ser querido ha muerto. Como enfermeras, tenemos que crear el entorno para mantener la difícil conversación sobre el paciente que atendiste ayer y al que no pudiste salvar. Tenemos ese componente emocional en nuestro trabajo.
que nos afecta y nos hace preguntarnos, ¿lo he hecho bien? ¿Podría haberlo hecho mejor? Y muchos de nosotros luchamos con eso. A veces te culpas a ti mismo y te preguntas qué podrías haber hecho. Pero a veces lo único que se podría haber hecho de otra manera es evitar que esas lesiones se hubieran producido, es lo primero. Necesitamos refuerzos. Nos encontramos ante múltiples heridos de bala en estos momentos. Estamos en el 3347 de Dubois Place sureste. A fin de cuentas, las armas de fuego, tal y como las hemos adoptado en este país, están reñidas con la vida humana. Estamos dispuestos a hablar de los aspectos positivos de las armas, pero no estamos dispuestos, incluso los que se oponen a las armas, no quieren oír hablar de lo que las balas hacen a los cuerpos. Y por eso estamos atrapados en esta especie de debate irresoluble. Si nos fijamos en los accidentes de tráfico, en los años 60 y 70, el número de víctimas mortales era muy elevado. Pero no dijimos, vamos a deshacernos de los coches. No, se inventaron cosas como los cinturones de seguridad y los airbags, y se intentó hacer las carreteras más seguras. Ese es el enfoque que tenemos que adoptar con las lesiones y muertes por armas de fuego en Estados Unidos. Se puede prevenir, igual que se puede prevenir el cáncer de pulmón, igual que se puede prevenir el morir en un accidente de coche o prevenir la hipertensión. Se puede prevenir. Bienvenidos a Temple, gracias por venir esta mañana. Es totalmente apropiado y natural que los hospitales hagan este tipo de programas. Los hospitales tienen programas para diabéticos, para enseñarles a controlar su dieta, y para pacientes obesos, para enseñarles a hacer ejercicio. Lo normal es preguntarse, ¿por qué hemos tardado tanto? Venid a dar un paseo con nosotros hoy. Caminamos para que nuestros niños puedan caminar en paz por las calles. Las balas no tienen nombre. Si quieres que se produzca un cambio, alza tu voz, habla de ello. Pongamos fin a la violencia con armas de fuego. Necesitamos que la gente hable alto y claro para que todo el mundo lo oiga. Se puede parar y todo empieza por nosotros. Es importante que todos los hospitales y centros de trauma de Estados Unidos piensen en incorporar programas como este, que se salen un poco de lo corriente, pero que a veces pueden ser más eficaces que lo que nosotros podemos hacer dentro del hospital. Durante muchos años, la gente ha visto esto como una tercera vía. Pero ya no. No podemos seguir ignorando las lesiones y las muertes que se producen en las comunidades de todo el país. En la actualidad, hay 69 programas de intervención contra la violencia en hospitales de los Estados Unidos. Se estima que estos programas han reducido a la mitad las víctimas que vuelven a sufrir heridas por armas de fuego.